¿Cuáles son exactamente las cartas que han conducido a Putin a elevar la tensión en el este de Europa hasta niveles propios de la Guerra Fría? ¿Cuáles son las fortalezas de Rusia en el actual conflicto con Ucrania? Queridos amigos, amigas, Putin quiere devolver a Rusia su grandeza político y militar. En un pasado vídeo aquí en VisualPolitik os contamos cómo la invasión de Ucrania podría convertirse en toda una trampa para el futuro de Rusia. Os contamos incluso cómo los Estados Unidos podrían estar deseando que las tropas rusas atravesaran la frontera ucraniana. Ahora bien, es evidente que Moscú tiene, o al menos tuvo, cálculos muy diferentes. Durante las 2 últimas décadas el país ha cambiado mucho y el gobierno de Putin se siente hoy más fuerte que nunca. Amigos, amigas, puede que no sean suficientes, pero en este vídeo vamos a ver las 4 fortalezas, las 4 cartas que han llevado a Vladimir Putin a desatar la última gran crisis político-militar en el continente europeo. Atentos. El poder de la fuerza. Cuando el día 31 de diciembre de 1999 Putin se hizo con los mandos de la Federación Rusa, las fuerzas armadas de este país no atravesaban precisamente su mejor momento. Por aquel entonces el ejército ruso era poco más que una vieja estructura oxidada cuyas capacidades se reducían día tras día. Por ejemplo, la otra ahora poderosa flota de submarinos nucleares soviéticos luchaba por sobrevivir. La fuerza aérea se enfrentaba a todo tipo de calamidades. Las tropas carecían del equipamiento más básico y tanto ellos como los propios oficiales vivían en viviendas destartaladas y ruinosas. Para colmo, la guerra de Chechenia se había convertido en algo así como una pesadilla interminable. Digamos que por aquel entonces la moral, como los salarios militares, estaban por los suelos. Pues bien, Vladimir Putin intentó mejorar las cosas, pero con todo no fue hasta el año 2008 cuando se produjo un punto de inflexión. Ese año el ejército ruso atacó Georgia, un pequeño país del Cáucaso. ¿Y sabéis qué? A pesar de la enorme superioridad de fuerzas, las carencias del ejército ruso se pusieron enseguida sobre la mesa. Se produjeron todo tipo de problemas. Por ejemplo, las tropas terrestres no tenían comunicación directa con la fuerza aérea, lo que provocó varios ataques graves con fuego amigo. Los tanques y los vehículos de transporte sufrieron un montón de averías. La coordinación entre los diferentes mandos militares fue más bien inexistente. No había armamento de precisión y la preparación de las tropas era simple y llanamente desastrosa. La guerra de Georgia, amigos, fue el auténtico punto de inflexión para Rusia. Desde ese momento, Vladimir Putin situó la reforma militar como toda una prioridad nacional. Bajo su punto de vista, Rusia tenía que reconstruir y modernizar su ejército por completo. Pues bien, tal y como solemos decir por aquí, dicho y hecho. Desde 2008, la situación del ejército ruso ha cambiado por completo. Vladimir Putin ha impulsado un enorme proceso de inversión y renovación de las fuerzas armadas. Hoy, el ejército ruso es más pequeño, pero mucho más operativo y moderno. Las unidades tienen mejor equipamiento, las capacidades de despliegue se han multiplicado, la fuerza aérea ha incorporado cientos de nuevas aeronaves y la marina está desplegando sus submarinos nucleares clase Borei. Desde entonces la transformación ha sido muy importante en prácticamente todos los campos. ¿Pero queréis algún ejemplo concreto? Pues ahí tenemos, sin ir más lejos, el caso de los tanques T-72 que se han desplegado en la frontera con Ucrania. Estos tanques cuentan ahora con un nuevo sistema de óptica térmica que les permite combatir por la noche. Luego, los misiles de crucero Caliber desplegados en barcos y submarinos en el Mar Negro, así como los cohetes Iskander-M desplegados a lo largo de la frontera, pueden alcanzar objetivos en casi cualquier lugar del interior de Ucrania. Y son solo 2 ejemplos. Las fuerzas armadas rusas han cambiado radicalmente desde que Vladimir Putin llegó al poder, algo que le ha permitido al Kremlin multiplicar sus incursiones en el exterior con bastante éxito. Ahí están, sin ir más lejos, las operaciones de Crimea o Siria, así como los despliegues rápidos en Armenia o Kazajistán. De hecho, Rusia ha utilizado estas intervenciones para afinar sus estrategias y ganar experiencia operativa y de combate, algo que resulta clave a la hora de llevar a cabo operaciones militares. De esta forma, según ha comunicado el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, todos los comandantes de tropas terrestres, el 92% de los pilotos de la Fuerza Aérea y el 62% de las unidades de la Armada tienen experiencia en el campo de batalla.
Por supuesto, las Fuerzas Armadas rusas aún tienen muchas limitaciones, como por ejemplo el acceso a la tecnología punta o poder tener el respaldo de una economía fuerte para financiar su desarrollo. Pero pese a ello es evidente que la situación es totalmente diferente a la del año 2000. Así que la primera gran fortaleza con la que cuenta Putin en lo que respecta a la crisis de Ucrania es precisamente poder esperar que, llegado el caso, el ejército ruso esté en situación de realizar una intervención limpia y rápida, algo que supondría no solo un importante golpe en la mesa, sino que además les permitiría pasar muy rápido a una nueva fase en todo este conflicto político-militar. Es evidente que contar con unas fuerzas armadas preparadas incrementa y mucho el número de opciones, así como también el poder de negociación. Claro que esta puede ser la fortaleza más obvia, pero no es ni mucho menos la única y probablemente tampoco la baza más importante con la que Putin cuenta para intentar salirse con la suya. Atentos. El plan Fortaleza Rusia. Las sanciones económicas y financieras con las que Estados Unidos y la Unión Europea castigaron a Rusia tras la ocupación de Crimea le asestó un duro golpe a la economía de este país. Tal y como os contamos en un pasado vídeo, las sanciones contribuyeron a hundir el ingreso disponible, el crecimiento económico y la inversión extranjera en Rusia. Pues bien, ahora Occidente ha vuelto a poner sobre la mesa la amenaza de poner más y más sanciones, unas sanciones que el gobierno ruso espera que, llegado el caso, puedan digerir. Para lograrlo llevan preparándose desde el año 2014 con una estrategia que ha venido a ser comúnmente conocida como el plan Fortaleza Rusia. En 2014, el gobierno ruso comprendió que las sanciones internacionales podrían causar un enorme daño no solo a la economía rusa, sino también a las propias capacidades del gobierno para tomar decisiones. Sin recursos es difícil tener una política exterior efectiva. Precisamente por eso el gobierno ruso comprendió que tenía que preparar su economía para poder soportar, en la medida de lo posible, nuevas sanciones. De esta forma, equilibrar las cuentas públicas, aumentar sus reservas de divisas y reducir la dependencia del dólar se convirtieron en objetivos fundamentales de la política económica. Y querida comunidad de VisualPolitik, eso es exactamente lo que han hecho. Para el Kremlin, la prioridad absoluta ha sido preparar al gobierno para, llegado el caso, poder soportar el impacto de fuertes sanciones sin que ello limite, al menos en el corto plazo, sus capacidades para actuar. De esta forma, durante todos estos años, el gobierno ruso ha equilibrado sus cuentas públicas y ha construido una enorme reserva de divisas equivalente a más de 600.000 millones de dólares, al tiempo que se ha reducido la deuda externa. Fijaos. La idea es que si se recrudece un conflicto con Estados Unidos y la Unión Europea, el gobierno ruso pueda utilizar esta enorme cantidad de dinero como un balón de oxígeno. Ojo, un apunte importante. Parece mucho, muchísimo dinero, pero tenemos que tener en cuenta que también hablamos de un país de más de 140 millones de habitantes. En cualquier caso, Moscú también cuenta con que los cada vez mayores precios del petróleo y del gas le permitan incrementar aún más estas reservas de divisas durante los próximos años. Rusia está mucho mejor preparada para las sanciones que en 2014, al menos en lo que respecta a sus macroindicadores. El sector estatal está en buena forma y el colchón financiero es grande. Natalia Lavrova, economista jefe del BCS Financial Group en Moscú. Además, Rusia también ha estado reduciendo su exposición al dólar e incrementando el peso que otras divisas, como por ejemplo el euro o el yuan chino, tienen tanto en sus reservas de divisas como sobre todo en las propias relaciones comerciales del país. Fijaos. Y sí, tal y como os contamos en un pasado vídeo aquí en VisualPolitik, a medio y largo plazo las sanciones internacionales pueden causar un enorme daño a la economía rusa. Sobre esta cuestión existen muy pocas dudas. El impacto a medio y largo plazo de llevar a Rusia a la autarquía financiera y económica, así como el coste para los ciudadanos, sería enorme. El crecimiento potencial será mucho menos sin interacción con el mundo. Elina Rybakova, economista jefe adjunta del Instituto Internacional de Finanzas. Ahora bien, no hablamos precisamente del país más democrático, libre y transparente del mundo. Para el Kremlin, la cuestión principal no es si las sanciones condenarán o no a la economía rusa o el nivel de vida de la población. Digamos que eso en cierto modo es lo de menos. Lo importante es si el gobierno puede soportarlas sin ver limitadas sus operaciones y su capacidad de influencia, al menos durante unos cuantos años. Pues bien, gracias a esta política, al plan Fortaleza Rusia, el Kremlin espera poder contar con un margen de actuación suficiente, sea cual sea finalmente su decisión, al tiempo que también esperan poder convencer a los gobiernos europeos para que adopten una posición más tibia, sobre todo si la intervención en Ucrania fuera limitada. Porque Vladimir Putin, amigos, tiene más ases en la manga. Por ejemplo, lo que podemos denominar como las contrasanciones. Atentos.
Mensaje de Moscú: Europa, no te pegues un tiro en el pie. A ver, no creo que sorprenda a nadie si digo que Rusia es un importantísimo exportador de productos básicos como el gas, el petróleo, los fertilizantes, el aluminio, el acero, el platino, el oro o el níquel, entre muchos otros. Hablamos de suministros que en muchos casos son esenciales para las empresas y las economías europeas. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el gas. La Unión Europea, amigos, importa más del 40% de todo el gas que consume desde Rusia. De esta forma, si las sanciones fueran excesivamente agresivas, podrían afectar al propio acceso de las economías europeas a todos estos inputs, como por ejemplo al gas, de los cuales algunos países como Austria, Finlandia, Alemania o Polonia son enormemente dependientes. Y ojo, porque sustituir el gas ruso no supone una tarea nada pero que nada sencilla. Primero, porque el gas natural licuado, que sería la única alternativa real, es mucho más caro. Y segundo, porque hoy por hoy los países productores no tienen mucho margen para vender. Europa tendría que quitarle el gas a las economías asiáticas a golpe de talonario. Evidentemente, toda esta situación es un importante factor disuasorio. Las sanciones podrían dificultar las relaciones comerciales, al tiempo que Rusia podría incluso reducir o suspender el suministro de muchas materias primas como elemento de presión. De esta forma, en Moscú están convencidos de que al final los grandes gobiernos de la Unión Europea harían todo lo posible para que las cosas no se fueran de madre y se aplicarán sanciones mucho más limitadas de lo que les gustaría en Washington, sobre todo además si hablamos de una invasión limitada o parcial. Y ojo, porque podemos encontrar un importante precedente. Atentos. En 2018, Estados Unidos impuso sanciones contra Rusal, la principal compañía rusa de aluminio, por sus lazos con el oligarca cercano al Kremlin, Oleg Deripaska. Las sanciones provocaron que los precios se dispararan un 30%, lo que afectó a todo tipo de industrias, desde los fabricantes de vehículos a los de las latas de refresco. La presión fue tan grande que apenas unos meses después, Washington decidió levantar las sanciones. De momento, Gazprom, el gigante ruso de la energía, ha estado durante el 2021 reduciendo el suministro de gas a Europa, algo que ha reducido las reservas del continente y presionado al alzar los precios. Esto ha contribuido a que, según las estimaciones de JP Morgan, la factura energética de Europa se haya duplicado desde el 2019. Y ojo, que no hablamos de unos pocos euros, sino de aproximadamente 500.000 millones de dólares de sobrecoste. Sí, lo habéis escuchado bien, 500.000 millones de dólares anuales. Digamos que Moscú está utilizando algo así como la teoría de juegos. Por un lado, saben que a medio y largo plazo necesitan que Europa les siga comprando sus materias primas, y saben que reducir o suspender el suministro podría conllevarles, tal y como ya os contamos en un pasado vídeo, grandes pérdidas a largo plazo. Pero en cambio, a corto plazo las cosas podrían ser muy diferentes. La enorme dependencia que las economías europeas tienen de muchos suministros rusos es un factor de presión que Moscú esperan, o al menos esperaban utilizar, para obtener un gran triunfo diplomático. Y ojo, porque aún no hemos terminado. Putin aún tiene una cuarta carta bajo su manga. Atentos. El dragón chino al rescate. A ver, históricamente los rusos y los chinos han llevado peor que mal. Fatal. Sin embargo, en los últimos años la situación ha cambiado bastante. Por ejemplo, pocos líderes acumulan tantas citas como Vladimir Putin y Xi Jinping. Para que os hagáis una idea del amor que se profesan, estos dos líderes políticos han visto las caras y frotado las manos casi 40 veces. Y lo que resulta aún mucho más importante. Según los datos de China, el volumen de comercio entre ambos países superó en 2021 los 145.000 millones de dólares. El gigante asiático es ya el primer socio comercial de Rusia y para 2024 se espera que el comercio bilateral haya superado los 200.000 millones. De esta forma, si las cosas se ponen feas en el oeste, Moscú cree que la economía china, que tiene enormes cantidades de divisas y devora materias primas como si no hubiera mañana, podría ser todo un flotador para Rusia, al menos para evitar el peor de los escenarios. Creo que Putin probablemente recibió algunas garantías de Xi de que si estalla una crisis sobre Ucrania y Occidente impone sanciones importantes contra Rusia, entonces China estará hombro con Rusia. Artyom Lukin, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal del Extremo Oriente. Claro que esto tiene dos problemas. Por un lado, China no puede sustituir completamente a las economías occidentales. Económicamente, una Rusia con menos Occidente y más China sería muchísimo más débil. Por otra parte, provocaría una
enorme dependencia de la economía rusa hacia China, algo que podéis creerme en Moscú no hace ninguna gracia, porque pueden que en el Kremlin se fíen poco de los norteamericanos, pero no penséis que en realidad piensan muy diferente de los chinos. Ahora bien, puede que confíen en que la propia amenaza de que se refuercen los lazos entre China y Rusia actúe por sí mismo como otro factor de disuasión. Sea como sea, estas son las 4 grandes cartas con las que Vladimir Putin ha querido jugar esta partida. El problema para Rusia es que, tal y como os contamos en un pasado vídeo, esta vez los Estados Unidos parecen haber decidido verle la apuesta. Y lo cierto es que las cartas de Putin, aunque importantes, no son tan fuertes. Sobre todo porque en este juego Rusia tiene mucho que perder y muy poco que ganar. Exactamente lo contrario a la posición de Estados Unidos. Sí, no hay duda. Hoy Rusia está mucho más preparada para aguantar la ofensiva política de Occidente que hace 10 o 15 años. Pero a largo plazo las cosas son distintas. Las sanciones, la búsqueda de alternativas energéticas a Rusia y la carrera militar en la frontera europea le supondrían un duro golpe al país. ¿Y todo para qué? Pues básicamente para nada. Y quizás, de hecho, esto es lo que explique por qué Rusia aún no ha intervenido. Si realmente hubiera querido hacerlo, si realmente Putin hubiera querido invadir Ucrania, lo normal es que ya lo hubiese hecho. Las tropas rusas llevan listas muchos meses y una acción rápida hubiera sido una importante ventaja en la mesa de negociación. Por así decirlo, hubieran pillado desprevenidos a los miembros de la OTAN, tanto a nivel militar como político. Todo apunta a que, lejos de pensar en Ucrania, lo que Putin quería hacer sobre todo era reforzar el peso internacional de Rusia, enviar una advertencia al resto de países de su órbita, incluido por supuesto a Kiev, y fracturar la OTAN. Y lo cierto es que, teniendo en cuenta cuál fue la reacción inicial de países como Francia y Alemania, que fueron partidarios de buscar la conciliación e incluso de alejarse de Washington, puede que Putin no estuviera lejos de salirse con la suya. Sin embargo, en esta ocasión, la contundente reacción de los Estados Unidos parecen haber cambiado las tornas. Pero dicho esto, turno para ti. ¿Crees que finalmente Putin invadirá Ucrania? ¿De hacerlo? ¿Qué tipo de envergadura crees que tendría la operación? ¿Cómo tendrían que reaccionar en ese caso los países de la OTAN? ¿Crees que Rusia realmente ganaría algo? Déjanos por aquí abajo tus comentarios. Y si este vídeo te resultó interesante, no olvides darle a like y suscribirte a VisualPolitik. Un saludo y hasta la próxima.